el estudio de envolventes complejas, de la representación equivalente de banda base del módulo anterior, lo hicimos para permitir abordar la pregunta de cómo se realizan las comunicaciones digitales de pasabanda. Y para trabajar ese tema, lo mejor es tal vez comenzar con un ejemplo, y ese ejemplo es la modulación BPSK. BPSK es una modulación de pasabanda y es el símil a la modulación NRZ que utilizamos para estudiar comunicaciones digitales de banda base. BPSK significa Binary Phase Shift Keying. Y básicamente se trata de una modulación de pasabanda binaria y que codifica el mensaje a través de desplazamientos de fase, phase shift. Y finalmente esta palabra keying se refiere a teclado, keyboard. Keying vuelve, digamos, a la época del telégrafo, donde a través de una tecla única, un contacto eléctrico, tac, 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 se generaba código Morse, y de ahí surgió, a través de esa key, de esa tecla, surgió esta noción de keying, y keying era simplemente el proceso de modular, el proceso de cómo generar una modulación o distintos símbolos a lo largo del tiempo, símbolos binarios, sonido o no sonido, y por eso es que Binary Phase Shift Keying es acerca de teclear generando desplazamientos de fase, dos de ellos para que ello sea una modulación binaria. En BPSK, la señal que representa el cero, el pulso del cero, es raíz de 2 bit dividido por t, rect de t menos 1/2t partido por t, y todo esto multiplicado por un coseno de 2pi fc t. La señal del 1 es exactamente lo mismo, pero con signo inverso. Y surgen aquí varias observaciones. Por un lado, seguimos teniendo una noción de EBIT. Por otro lado, sigue habiendo alguna noción de un pulso rectangular, de un tiempo de símbolo T mayúscula. Pero aparece algo nuevo, aparece aquí una portadora que tiene frecuencia FC. Y aquí es importante desde ya establecer una condición, y esa condición es que la frecuencia portadora sea mucho mayor que la tasa de símbolos, 1 partido por t. Y con esa condición podemos ahora graficar estos dos pulsos. Entonces tenemos acá en el dominio del tiempo, voy a graficar S0 en color naranjo y S1 lo vamos a graficar en color verde. Entonces S0 tiene una amplitud de raíz de 2 bit dividido por t, tiene una amplitud mínima de menos raíz de 2 bit dividido por t, por supuesto, tiene una duración de t segundos, y entre esos t segundos es una sinusoide que estoy dibujando en este momento, de frecuencia fc,
que en algún momento arbitrario termina. ¿Por qué? Porque se cumplieron los t segundos. Aquí, t. Y por supuesto, el pulso del 1 es exactamente lo mismo. Estoy copiando para aprovechar algunos elementos de la figura. Ahí está. Pulso del 1. Y todo esto tiene que cambiar a color verde. Ya está. Y el pulso del 1, por supuesto, comienza, ¿no es cierto?, debido a este cambio de signo, comienza aquí abajo y da las sinusoides hacia arriba. Y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos y un poquito más. Entonces tenemos que hacer 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. Entonces acá tenemos t segundos y hasta aquí llega el pulso del 1. Comienza, por supuesto, aquí en menos raíz de 2 bit dividido por t. Ahora, si es que observamos con cuidado esta expresión, la podemos reescribir ligeramente de la siguiente forma. Vemos que la señal del 0 se puede escribir como, y aquí voy a utilizar un código de colores, raíz de EBIT, por un lado, multiplicado por 1 partido por raíz de t, rect de t menos 1/2 t dividido por t, y todo eso multiplicado por raíz de 2 veces coseno de 2pi fc t, donde aquí claramente se identifica una portadora de potencia 1. Acá se identifica un pulso base phi de t, muy similar a lo que era el caso de modulación NRZ. Y finalmente, acá se tiene un raíz de EBIT que viene a representar un símbolo S0 check de forma muy análoga a como lo introdujimos en su momento en modulación binaria de banda base. Ahora, esta notación particular, digamos, esta forma de separar el pulso en 3 componentes, tiene el siguiente sentido. Y aquí volvamos atrás a cuando estudiamos la forma canónica de la representación equivalente de banda base, donde una señal de pasabanda podía ser representada como raíz de 2 coseno multiplicado por una componente en fase menos raíz de 2 seno multiplicado por una componente en cuadratura. Entonces, si es que miramos la estructura que tiene la señal S0 de BPSK, no tiene un seno, entonces tampoco tiene una componente en cuadratura, todo esto no existe, pero tiene un coseno multiplicado por raíz de 2. Por lo tanto, todo lo que no es coseno ni raíz de 2 es la componente en fase. Es decir, simplemente por inspección,
por inspección, reconocemos la envolvente compleja S0 tilde de t mediante la forma canónica. Es decir, todo esto de acá es S0 tilde de t. ¿Por qué? Porque es todo aquello que no contiene raíz de 2 coseno, es la componente en cuadratura. Componente en fase. A partir de la forma canónica. Sin embargo, y aquí tal vez para que no se confundan, si miramos raíz de bit, por supuesto, es real puro y 1 partido por raíz de t rect también es real. Entonces, estamos frente a una envolvente compleja que, por su naturaleza, es una envolvente compleja puramente real, pero eso es una casualidad, es una cualidad, una particularidad de BPSK y en ningún caso es una situación general. Entonces, en este caso, S0 tilde de t es real, ya que S0 de t solo tiene componente en fase. Y tal vez dejar mencionado, esto es una particularidad de BPSK y en ningún caso es algo general. Ahora, un aspecto que también cabe destacar es que si calculamos la potencia de esta señal o la energía de esta señal, o calculamos la potencia de su envolvente compleja o la energía de su envolvente compleja, o calculamos la energía a partir de S0 check. En todos los casos el cálculo arroja exactamente el mismo valor. Concretamente, nota, calcular la energía del bit 0 es integrar de menos infinito a infinito de la señal del 0 al cuadrado de t. Es también lo mismo que integrar de menos infinito a infinito de la envolvente compleja al cuadrado de t. Y ojo, la envolvente compleja en general puede ser o es una señal compleja, por lo tanto, calcular su energía es módulo la señal al cuadrado. Acá, con la señal de pasabanda, estamos asumiendo de que es real, así que no hay que aplicar módulo. Y, por supuesto, también a nivel de símbolo de señal, a nivel de diagrama de señales, el punto S0 check módulo al cuadrado también da la energía del 0. Si es que ahora además imponemos acá que estamos hablando de BPSK y solo para ese caso particular, esos tres cálculos que tenemos
ahí también dan igual a E bit. La energía del 0 es la energía de un bit, lo cual cada cual puede verificar por cuenta propia. Y finalmente, si es que miramos la modulación BPSK en el dominio de la frecuencia, entonces vamos a ver el siguiente espectro. El espectro de S0 de T es de pasabanda. Concretamente, si miramos acá una señal rectangular, en el dominio de la frecuencia es un sinc centrado en la componente continua, pero es trasladado a la pasabanda a través de un producto con un coseno, que es una operación que ya sabemos hacer muy bien. Entonces, si lo representamos esto gráficamente, tenemos acá en frecuencia, tenemos un seno de x sobre x. Esto vendría a ser la magnitud de phi de f, la magnitud de la transformada de Fourier de esto. Esto se convoluciona en frecuencia con un coseno, que sabemos que es una horquilla. Y aquí vamos a hacer una horquilla en frecuencia más y menos Fc. Entonces tenemos menos Fc acá y más Fc ahí. Y el resultado, desde luego, es igual a, en frecuencia, tenemos, voy a copiar ese espectro lila. Y lo voy a pegar 2 veces. Me faltó un pequeño lóbulo lateral. Voy de nuevo. Ahora sí. Ahí está. Entonces tenemos una vez ahí. Y le voy a cambiar de color. Por ejemplo, naranjo. Y lo voy a pegar de nuevo de este otro lado. También en color naranjo, donde aquí tenemos menos Fc y aquí tenemos más Fc. Esto es frecuencia y lo que tenemos acá es el módulo de la señal S0 de F al... no al cuadrado, S0 de F. Este es el espectro de la señal S0 y por lo tanto queda claro de que se trata de una modulación de pasabanda. Con esta modulación vamos a estar trabajando las preguntas de recepción óptima, las preguntas de probabilidad de error